En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, sallallahu wa sallam alayhi wa sallam. Bueno, nosotros la clase anterior, si recuerdan el domingo anterior, habíamos terminado con una clase de misticismo. Esa clase de misticismo había quedado por la mitad. Si recuerdan, habíamos dicho que una de las cuestiones de discusión entre algunos orientalistas y algunos islamólogos había sido el hecho de que supuestamente en el Islam no existen elementos de profundidad de pensamiento o de espiritualidad profunda como para que el sufismo o el irfán puedan tener al Islam como base de su desarrollo. Lo que decían algunos historiadores, algunos arabistas, islamólogos, orientalistas, es que en realidad el irfán ha tomado sus elementos de algo extraño al Islam. Y su argumento, su prueba era que si uno lee la historia de los primeros compañeros del profeta, sallallahu wa sallam alayhi, ve que eran gente que simplemente tenían, digamos, como profundidad de espiritualidad el tema del zuhd o el desapego. Entonces dice, bueno, era una vida muy simple, que su único, digamos, su única dimensión mística era que eran desapegados de lo terrenal y de lo material, y hasta ahí llegaba. Obviamente, en primer lugar, nosotros cuando hablamos de que una ciencia se basa en el Islam o toma, digamos, como fuente al Islam, no hablamos de los compañeros del profeta como fuente del Islam. O sea, aunque lo que ellos digan sea certero, ¿quién dijo que los compañeros del profeta van a ser ellos el referente como fuente islámica? O sea, nosotros lo dijimos del primer día. Lo que nosotros llamamos islámico o tildamos de islámico es el Corán, las enseñanzas del Corán y las enseñanzas del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Shahid Mutahari, discutiendo a este grupo de personas, dice: no solo el Corán está lleno de pensamiento profundo y de espiritualidad real, digamos, como para ser la fuente del misticismo, sino que también la misma vida del profeta, de los imames, y en la parte que vamos a leer hoy, habla de la riqueza espiritual que existen en las súplicas de Ahlul Bayt, salam. Cuando nosotros tenemos libros como Mafatih al-Jinan, por ejemplo, ese libro famoso que leemos de Dua, este es un libro, uno de los libros de Dua, con, no sé, 800 páginas, 925 páginas, solo de súplicas de los imames y del trato que tenían los imames con el cielo, con Dios. Entonces, cuando tenemos una escuela como la escuela de Ahlul Bayt salam, con tal, digamos, cantidad de riqueza espiritual a nivel súplica, es obvio que no hace falta que los musulmanes vayan a, digamos, buscar una fuente para el fan fuera de eso. Más allá de todas las jutbas, por ejemplo, que hoy vamos a leer alguna de ellas, de Nahjul Balagha, también un libro tan grande como ese, Nahjul Balagha, donde se reúnen las jutbas del Imam Ali, en donde existen muchísimas jutbas que son puro misticismo, son las leyes, puro irfán. Más allá de Sahifatu Sajjadiyya, por ejemplo, el libro de súplicas del Imam Zainul Abidin, el hijo del Imam Hussein alayhi salam, que también es un libro fenomenal, que uno lo lee y es como que un místico está hablando constantemente, digamos, con Dios. Entonces, el que tiene en su poder una riqueza intelectual, espiritual, tan potente como lo es justamente ese salam alaikum, esa cantidad de súplicas y de relación que tenían los imames con Dios y las enseñanzas que tenían, por ejemplo, en los hadices que aparece sobre la interpretación del Hajj que hacen los imames, el famoso encuentro del Imam Zainul Abidin con uno de sus compañeros cuando le dice: ¿fuiste al Hajj? Dijo: sí, hice el Hajj. Dice: ¿acaso te pusiste el ihram? Dijo: sí. ¿Cómo te lo pusiste? Dice: bueno, me quité la ropa y me puse el ihram para comenzar el Hajj. Dijo: no te has puesto el ihram, porque cuando uno se quita la ropa en realidad está, digamos, despojándose de la ropa del pecado para vestirse con la ropa del taqwa, del temor a Dios. Dice: ¿acaso hiciste, por ejemplo, el talbiya cuando dicen Allahu Akbar y labbaik Allahumma labbaik? Dice: sí, lo dije. Bueno, cuando lo dijiste, ¿qué estabas pensando? En fin, toda una interpretación mística del Hajj que uno se da cuenta que hay fuente suficiente como para, digamos, de alguna forma
los musulmanes o los místicos islámicos consigan en el Corán, en la tradición, las fuentes para el irfán. El ejemplo que da acá es un ejemplo que no sé si aparece en uno de los libros de... no recuerdo a quién había puesto... George Zardaf, un libanés que escribió el libro sobre Imam Ali, un cristiano libanés que escribió un libro sobre el Imam Ali, la voz de la justicia divina, me parece que el Imam Ali, la voz de la justicia humana. Dice que es como que alguien esté con un vaso de agua y detrás de él haya un mar o un río, y que alguien pregunte: ¿de dónde sacaste el agua? O sea, como diciendo, el que está, digamos, unido a una fuente inmensa de agua, preguntar de dónde sacó el agua es una estupidez. Un poco ese es el ejemplo que da el Shahid Mutahari sobre el irfán y el islam. O sea, quien está frente a una fuente inmensa de irfán y de misticismo, preguntar de dónde sacaron eso es una gran estupidez. Bueno, si recuerdan, lo último que habíamos leído en la clase pasada era el hadith en donde se recuerda esa conversación que tuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi con un joven en la mezquita, que dijo que entró a la mezquita durante la mañana. El joven lo vio flaco, con ojeras, pálido, muy así, con un estado de como enfermo. El profeta le dijo: Kaifa asbaht, ¿cómo amaneciste? Le dijo: amanecí con un estado de yaqín, un estado de certeza. Dice: amanecí como si fuera que veo a Dios en el tribunal divino el día del juicio final. Amanecí como si fuera que veo ahora el infierno y veo a la gente sufriendo en él, y veo el paraíso y veo a la gente disfrutando de él. El profeta le dijo: mantén ese estado, como diciendo, quédate en ese estado, porque ciertamente ese es el estado de la certeza. El joven este le pidió al profeta que haga súplica para poder martirizar en el camino de Dios, y después de un tiempo participó en una lucha, una de las batallas con el profeta, y martirizó. Hasta ahí habíamos llegado aquel día. Continúa Shahid Mutahari tratando de buscar estas fuentes islámicas del irfán. Dice: tanto la vida y estados del profeta como sus palabras y súplicas están llenas de entusiasmo y éxtasis espirituales, así como de señales místicas. Son muchos los casos en donde los místicos han basado sus citas en súplicas del profeta, la paz sea con él y su descendencia. Las palabras del príncipe de los creyentes, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, considerado por la mayoría de los místicos y sufis como el primer eslabón en la cadena de maestros, han sido la inspiración de la espiritualidad y la sabiduría. Nosotros señalaremos dos pasajes escritos en el Nahjul Balagha. Nahjul Balagha es el libro donde se compilaron todas o muchas de las palabras de Imam Ali, ya sean jutbas o cartas o discursos o dichos. En el sermón 220 de Nahjul Balagha, puede variar el número de sermón en otras ediciones, dice: ciertamente Dios ha puesto su recuerdo como brillo de los corazones. Con su ayuda, aquellos que estaban sordos al razonamiento serán capaces de oír y comprender sus órdenes. Quienes estaban ciegos a las realidades y la verdad verán y se darán cuenta del bien que enseña la religión, y aquellos que se comportaban como enemigos de Dios se convertirán en obedientes y sumisos. Durante cada parte de la historia humana y los intervalos entre los diferentes profetas, hubo hombres a quienes Él reveló los secretos de la creación en forma de sabiduría, y como resultado de un pensamiento hondo y profundo, oyeron los secretos divinos y vieron la luz divina. Ustedes fíjense, Él, Dios, reveló los secretos de la creación. Nosotros, cuando hablamos de misticismo, habíamos hablado que generalmente es la parte esotérica. De hecho, el misticismo viene del misterio, y lo misterioso tiene que ver con aquello que está oculto, supuestamente, aquello que no se puede ver. Dice reveló, y el revelar es como el kashf que habíamos dicho aquel día, que es la revelación del místico cuando se le quita el velo y puede ver la realidad. Reveló los secretos de la creación en forma de sabiduría, irfán, y como resultado de un pensamiento hondo y profundo, oyeron los secretos divinos y vieron la luz divina. En el sermón 218, en traducción española de Nahjul Balagha, este pasaje se encuentra en el sermón 224, dice: Él, un fiel musulmán, mantuvo viva su mente y fresco su conocimiento, mató sus pasiones y abandonó la vida fácil, hasta que se redujo su peso
y se volvió delgado y fatigado. Recuerden el hadiz del profeta en la mezquita, de ese hombre que se había vuelto delgado y fatigado. Tenemos en el jutba del Imam Ali de Salam, cuando habla de los muttaqin, la gente de Taqwa, dicen, cuando lo ves parecen gente enferma, porque, digamos, están sus corazones unidos al cielo. En la tierra es como que, digamos, se sostienen con lo mínimo indispensable para poder subsistir. Dice, se redujo su peso y se volvió delgado y fatigado. Una vez, una luz divina le mostró el camino a la salvación y le dirigió hacia él. Y pasando a través de varias puertas, esta luz le llevó a la entrada de la paz. A través de varias puertas, acuérdense de los distintos estados o niveles del místico. Dijimos aquel día, es como una escalera que tiene que subir el místico hasta llegar al final, que es el Tawhid. A través de varias puertas, esta luz le llevó a la entrada de la paz. La entrada de la paz, recuerden, cuando el místico llega al Tawhid, se encuentra con Dios, entra en un estado de paz y gozo eterno, y a la morada de la salvación eterna. Sus pies son firmes con el sosiego de su cuerpo, en un lugar seguro y de descanso a causa de aquello en donde ha utilizado su corazón y por haber complacido a su Señor. Las súplicas islámicas, en especial las chiitas, son como tesoros de ciencia. Los más excelsos pensamientos espirituales se encuentran en estos, como por ejemplo los que vemos en súplicas como las de Dua Humayd, las de Abu Hamza, las de Sha'baniyya y las de Sahifatu Sajjadiyya. Todas súplicas que aparecen obviamente, muchas de ellas en Nahjul Balagha. Con la existencia de este tipo de fuentes, ¿acaso tenemos necesidad de buscar fuentes ajenas? Este tipo de sucesos los encontramos en el movimiento social de protesta y oposición de Abu Dharr al-Ghafari contra los tiranos de su época. Este fue un gran opositor de la discriminación, el favoritismo, la opresión, la injusticia y la corrupción de su época, a tal punto que tuvo que soportar la tortura y exilio hasta morir en la lejanía y la soledad. Abu Dharr es el famoso compañero del profeta sallallahu alaihi, que en la época de Uthman tuvo que lo exiliaron, digamos, y terminó allí en Sham, en la Siria grande, digamos, que específicamente estaba en la parte del sur del Líbano. Un grupo de orientalistas se ha preguntado quién ha sido el motivador de Abu Dharr. Este grupo está en la búsqueda de algo ajeno al mundo del Islam como causa que promovió la conducta de Abu Dharr. Abu Dharr obviamente siempre se había enfrentado a la injusticia, especialmente en la época de Uthman, que ya el tema de la injusticia era, digamos, moneda corriente de su califato. Bueno, Abu Dharr era uno de estos, digamos, activistas que de alguna manera criticaba y con posturas prácticas demostraba su oposición al califato de los califas. Dice George Jardin en su libro El Imam Ali, la voz de la justicia humana, dice: a mí me extraña este tipo de personas, aquellos que buscan la fuente fuera del Islam, ¿no?, sobre el tema de Abu Dharr. Esto es como el ejemplo de quien se encuentra con un recipiente de agua frente a un río o a un mar, y luego de reflexionar nos preguntemos en dónde está la fuente de donde se obtuvo el agua. Es como buscar una justificación para tratar de encontrar una fuente de agua para ese recipiente sin tomar en cuenta el río o el mar. ¿De dónde ha podido inspirarse Abu Dharr si no ha sido en el Islam? ¿Qué fuente más que en el Islam, que el Islam ha podido ser motivo de inspiración de personas como Abu Dharr para levantarse en contra de tiranos como Muawiyah? Este tipo de casos lo encontramos en el tema de la gnosis. Los orientalistas han tratado de buscar una fuente que no sea el Islam como la inspiradora de la espiritualidad mística, olvidándose de este gran mar. ¿Acaso podemos negar todas esas fuentes más allá del Corán, los hadices, los discursos, los debates, las súplicas y las historias solo para aceptar la hipótesis de los orientalistas y sus seguidores orientales? Por suerte, en este último tiempo han aparecido personas como el inglés Nicholson y el francés Massignon, que con sus extensas investigaciones en la mística islámica y habiendo sido aceptados por todos, han reconocido explícitamente que la fuente original de la mística islámica es el Corán y la Sunna. Terminaremos esta lección con la cita de algunos pasajes de Nicholson. Reinhold Nicholson tiene un par de libros interesantes. Uno, no sé si lo tradujeron como Poetas y Místicos en el Islam, que es un libro, uno de los más famosos del libro de sufismo. Está, me parece, en español traducido con el nombre de Poetas y Místicos del Islam. Y tiene un par de libros también que
para que sepan, dentro de los orientalistas, Nicholson en materia de sufismo es una autoridad, o sea, es uno de los tipos que de alguna manera fue muy serio en su estudio y su investigación, especialmente en el tema de Rumi. Hay mucho de poesía de Rumi traducida por Nicholson, y él hace una especie de tafsir, una especie de, digamos, exégesis de Rumi. Es uno de los especialistas más importantes en el tema de Rumi. Él dice, vemos en el Corán que dice: Dios es la luz de los cielos y la tierra, Él es el primero y el último, no hay más Dios que Él, todo lo que está sobre ella, la tierra, perecerá. Insufle en Él, el ser humano, de mi espíritu. Sí, insuflé. Si hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra, sí, hemos creado al hombre y sabemos lo que su alma le susurra. Estamos más cerca de Él del que su misma vena yugular. A donde quiera os volváis, allí está la faz de Dios. Aquel a quien Dios le niega la luz no dispone de luz alguna. Dice, claramente la semilla y raíz del sufismo se encuentran en estas leyes. Y el Corán no es tomado por los primeros sufíes como las palabras de Dios únicamente, sino que se considera como un medio de acercamiento a Él también. A través de la adoración y la profunda reflexión en las distintas partes del Corán, y especialmente en las misteriosas aleyas de la ascensión del profeta a los cielos, los místicos han tratado de reproducir en sí mismos los estados místicos del profeta. En otro lugar dice, los principios de la unidad, wahda, planteados en el sufismo han sido mencionados en el Corán más que en cualquier otro lado, al igual que lo que el mismo profeta dice acerca de Dios cuando en uno de sus dichos menciona lo siguiente: cuando el siervo se acerca a mí a través de las oraciones preferibles y otros tipos de devoción, yo termino amándolo, dice Dios, y cuando esto ocurre me transformo en el oído a través del cual escucha, la vista a través de la cual ve, la lengua a través de la cual habla y la mano a través de la cual toma las cosas. Tal como lo dijimos anteriormente, acá no nos preocupa saber si en verdad los místicos y sufis han podido interpretar correctamente las fuentes a través de las cuales se inspiraron para la formación de la gnosis, sino simplemente saber si dichas fuentes son tomadas de los textos islámicos o bien de fuentes ajenas. Este fue el último capítulo que habíamos comenzado en la clase pasada sobre el tema de las fuentes de la gnosis islámica, frente a las teorías que hablan de fuentes extrañas o ajenas o extranjeras, como habíamos dicho, el tema del neoplatonismo, que es una de las teorías más fuertes, del judaísmo, el cristianismo, el budismo y el hinduismo. Algunos hablan de las religiones persas, todas esas teorías que proponen. Y hay un tema interesante que yo quería tocar, que aquel día no lo hablé, pero ahora lo recuerdo. Y es que la base que, eso yo lo pongo en la introducción a un libro que traduje sobre el fan, y ahí se hace un análisis sobre el tema de la visión de estos orientalistas que creen que digamos, los místicos islámicos no han tomado los elementos constitutivos del sufismo o del fan del Islam. Si ustedes notan, estos orientalistas, cuando dicen que el sufismo o el fan, que nosotros llamamos el fan, ha tomado sus elementos de fuentes extrañas o ajenas al Islam, no tienen pruebas contundentes de decir, mira, tal místico tuvo contacto, por ejemplo, con los textos védicos, supongamos, y de ahí sacó tal idea y después la plasmó en un contexto islámico o islamizado y le puso un par de aleyas y arregló la historia. O sea, no hay ni crónicas históricas ni investigaciones que hablen del contacto directo de los místicos con corrientes ajenas al Islam. O sea, históricamente no fue comprobado en ninguna de las investigaciones de estos orientalistas el hecho de que tal persona tomó de tal fuente tal cosa. Solamente es especulación. Ellos que dicen, esta idea del sufismo o del fan es muy similar a esta idea de los Upanishad, por ejemplo, o de tal texto budista, o de tal texto zoroastriano. Entonces dice, por la similitud, seguramente este agarró de este. O sea, es igual que uno ve a dos personas, ¿sí? Uno durante la mañana vestido de blanco, supongamos, y después ve a otra persona a la tarde vestido con el mismo traje de blanco. Dijo, este se copió del otro. ¿De dónde se sabe que este se copió del otro? Puede ser que
el primero se haya copiado del segundo. Yo al primero lo vi a la mañana y el segundo lo vi a la tarde, una cuestión, digamos, de tiempo. Puede ser que este se haya copiado del otro, o sea, al revés. Puede ser que los dos, por casualidad, compraron el mismo traje en un lugar y yo los vi a los dos juntos. O sea, digo, el hecho de que algo se parezca a algo no necesariamente habla de que alguien se haya copiado o haya tenido un contacto, ¿se entendió? Digo, históricamente hablando, en la investigación histórica, para decir este tomó de este, hay que ver el puente. O sea, hay que encontrar a ese musulmán que fue a la India, supongamos, y encontró un tipo místico hindú danzando. Después vino a su país islámico y le dijo a sus seguidores: señores, para encontrarnos con Dios, dancemos. Hay que encontrar ese eslabón histórico para decir, ajá, esta gente lo tomó bien. Ningún orientalista lo encuentra. Simplemente encuentran elementos similares o parecidos. Ah, entonces, esto yo lo vi en el zoroastrismo, entonces seguramente lo toman del zoroastrismo. Esta idea yo la vi en el budismo, entonces seguramente esta idea yo la vi del neoplatonismo. Y la gran estupidez, ¿en dónde está? Es que justamente como hablamos de religiones celestiales, de mensajes revelados por Dios, hablamos de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza humana, porque la primer fuente del fan es la misma fitra del ser humano, o sea, la búsqueda de lo absoluto. Es obvio que va a haber similitudes. O sea, cuando uno hablamos de la historia del misticismo, el misticismo no nace ni con el Corán, ni nace con Adán, con el primer hombre, porque el misticismo es la búsqueda del ser limitado al ser ilimitado, del ser limitado a lo absoluto. Es la búsqueda del hombre de la belleza absoluta, la búsqueda del hombre de la perfección absoluta. Eso es el comienzo de la mística. Y esa semilla está en el corazón del ser humano, está en la naturaleza humana. Entonces es obvio que va a haber similitudes entre los místicos. Uno. Dos, si hablamos de mística teórica, o sea, el resultado de la mística práctica, o sea, la interpretación que hace el místico del mundo, ¿sí? Una vez que llegó a la unidad, una vez que se unió con Dios y luego empieza a interpretar el mundo, eso es un encuentro real con el haq, con la verdad, o sea, es un encuentro real con Dios. Y es obvio que todos los místicos lo van a definir de la misma forma. O sea, es obvio que va a haber puntos en común en la descripción, porque es una realidad. Señores, si yo voy a París y veo la Torre Eiffel, vengo, le cuento a mi familia que la Torre Eiffel es así, asá. A los años va un judío a la Torre Eiffel, a París, ve la Torre Eiffel y después le cuenta a su familia cómo es. A los años va un cristiano, la ve y le cuenta cómo es. Es obvio que todos vamos a contar lo mismo, aunque uno sea judío, otro sea cristiano, otro sea musulmán. ¿Por qué? Porque nos topamos con una misma realidad. Entonces está claro que en el discurso o en la descripción que hacemos de la realidad va a haber un mismo discurso. Eso está más que claro. Pero eso no significa que uno se haya copiado del otro. No, los tres fueron a París y los tres vieron la misma realidad y los tres contaron lo mismo. No significa que el judío haya tomado del musulmán la descripción de la Torre Eiffel. No significa que el cristiano haya tomado del judío la descripción de la Torre. No, los tres fueron y los tres lo vieron. ¿Está bien? Nosotros en la historia del misticismo tenemos que místicos judíos, místicos cristianos, budistas, fueron, o sea, transitaron el camino, llegaron al haq, a la verdad, la vieron y la describieron. ¿Cuál es el problema de que haya una misma descripción? Es más, yo diría, si no hay una misma descripción en todos los sistemas místicos, habría un error. O sea, está claro que la persona que se encuentra con la unidad, que se encuentra con la perfección, que se encuentra con la belleza, va a tener que describir eso, que vio. O percibió, o experimentó. Entonces, ese es el tema. Por eso, nuestro argumento es mucho más potente que el de los orientalistas. Los orientalistas dicen, bueno, como hay parecidos, uno lo tomó de otro. Nosotros decimos, para tener, digamos, pruebas completas, hay que decir, bueno, mira, en tal fecha, por ejemplo, tal místico recorrió tal lugar y se encontró con tal persona y tomó ese. ¿Cómo sí ocurrió, por ejemplo? Con algunas prácticas. Por ejemplo, a nivel islámico, sacando el tema de la Ilfán, tenemos de las israeliyat, cuando había gente de Ahlul Kitab, judíos y cristianos que se hacían musulmanes para de alguna forma empezar a tergiversar la religión desde adentro. En la época esa les conté aquel día que durante la mañana se hacían musulmanes, durante la noche salían de la religión. Muchos directamente eran, digamos, gente que entraba al Islam simplemente para tergiversar. Entonces traían lo que llaman las israeliyat. Israeliyat son todas aquellas narraciones que decían los judíos, supuestamente, de que yo escuché al profeta tal cosa, o vi al profeta hacer tal cosa. Era todo mentira, cosas traídas por ellos. Por ejemplo, en la historia de los profetas, en la historia de Adán, tenemos muchos hadices que las narraciones son muy similares a la narración de
de la Biblia, por ejemplo, que habla sobre o el tema de la costilla, de que la mujer es como una costilla torcida, o que fue creada. Todas esas cosas vienen de esas narraciones. Entonces, bueno, eso yo quería decir para tener ya, digamos, un argumento distinto, ¿no? En contra de ellos. O sea, no solo defender nuestra postura de que el Irfán es islámico en sus fuentes, sino además decir que la postura de ellos, por lo menos académicamente hablando, científicamente hablando, es errónea. O sea, yo no puedo, y yo, corregime, Anual, vos como historiador, yo no puedo, sin tener un suceso histórico concreto de encuentro, decir que esta persona tomó de esta, ¿sí? ¿Es así o no? Sí, no se puede teorizar a partir de opiniones personales. Exactamente. O a partir de similitudes, o sea, simplemente el hecho de ver cuestiones similares. Analogías. Bueno, con esto terminamos ya la tercera lección del libro. Yo les prometí terminar el libro. Las lecciones 4, 5 y 6 son historia. Yo les dije, historia no voy a leer, porque historia no necesita, digamos, ser enseñada. La historia la pueden leer ustedes cuando quieran y son 15 páginas, o sea, es muy rápido. Y además, como es tan cortito, ni siquiera es muy interesante leerlo, porque habla muy poquito de cada místico, de cada siglo. Entonces, el que quiere profundizar, que se compre un libro de historia, digamos, del sufismo, del Arifán, y que lo lea. De todos modos, les iba a decir que ahora yo me olvidé, la semana pasada me había recordado Micail. Este libro, Misticismo Islámico, no sé si está con el mismo nombre. Creo que sí. O está con el nombre de Misticismo Islámico o no, si... No, creo que sí, creo que el título. Bueno, el Misticismo Islámico está, no es este obviamente, porque este tiene otro traductor. Está traducido y está en la página de micailbiab.org, www.biab.org. Ahí vayan. ¿Cuál es el traductor? No recuerdo ahora. Bueno, vayan a ver los libros de Yahid Mutahari o de Gnosis o de Irfán, y ahí van a encontrar este mismo libro traducido por otro traductor. Así que bueno, pueden bajarlo de ahí y leerlo, inshallah. Y si desean, yo después hoy les voy a dejar mis direcciones y mis tarjetas y eso, para que los que deseen que les envíe el libro, llegando a Irán, les pueda hacer el envío del libro, inshallah. Perdón, Karem. Este libro estaba incluido en uno que se tradujo hace mucho tiempo, que venían Khomeini, Mutahari y... Hay un libro que lo contiene, que es Luz Interior. Ese, Luz Interior. Sí, ¿no? Light With Me, sí. Sí, pero yo lo tengo, desde Luz Interior lo tengo, pero como libro autónomo también lo tengo. Ah, vale. Ok. O sea, que tiene dos nombres, Luz Interior... Sí, pero Luz Interior era otra cosa. Sí, pero viene ese dentro. Sí. Bueno, así que pueden bajarlo y leerlo allá, inshallah. Y este se llama solo se llama el misticismo islámico, ¿no? Bueno, ¿tenéis una pregunta, hermano? No, era, o sea, que pensando que a lo mejor como el Irfán se puede decir, se traslada a principios de Adán, ¿no? Que sí. Tenemos 24.000 profetas. 100. Entonces, bueno, 124. Entonces los místicos lo que se acercan es a la esencia del conocimiento, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces a lo mejor por eso, los orientalistas entonces buscan o sea, como se puede decir, el conocimiento es un mar, es como el cielo, ¿no? Que abarca todo el mundo. Ellos intentan limitarlo. Entonces a lo mejor esa visión materialista la se ve como que al ver similitudes en sitios, entonces piensan que ha copiado, cuando verdaderamente a lo mejor un místico de Irán y de este siglo y a lo mejor otro místico de la India de hace 2000 años, pues tienen en común que los dos han visto esa esencia del conocimiento. Entonces, de una forma u otra, no sé si me explico, ellos captan esa realidad. Los orientalistas, al tener esa visión materialista, pues no llegan a profundizar. Sí. Eso es lo que dijimos hace un rato. Es cierto. Bueno, entonces me voy a pasar estas... Sí. ¿Eso de esto lo puedo hacer ahora? O... Adelante. Sí. Con lo que has dicho, es verdad, ¿no? De que todas estas personas, por diferentes vías, los místicos, llegan a describir los mismos estados, sí, porque se encuentran con la verdad. Y eso es una prueba de que no se ha copiado la mística del Islam, sino que tiene su mismo cuerpo, ¿no? De dónde salir.
Pero claro, este argumento que sirve de defensa de la originalidad, de la pureza de la vía, también lleva a preguntarnos, por ejemplo, en este mismo siglo o en el siglo pasado, místicos como Vivekananda, de la vía del hinduismo, llegan también a esta vía, no usando la vía del Islam, sino usando la vía del hinduismo. Entonces, esto no anularía el Islam como la última religión o la única vía exclusiva para llegar, puesto que ellos llegan y describen estos mismos estados. Sí. Hay un tema importante que hay que tener en cuenta la relación entre religión y misticismo, o la relación entre Sharia y misticismo, o la vía y misticismo. Cuando nosotros hablamos de Irfan, estamos hablando de ciencia, de la mística, o sea, de una disciplina académica que tiene un índice claro, con elementos claros y temas específicos, como por ejemplo la unidad del ser, la creación, la verdad, no sé, la develación mística, temas específicos como cualquier ciencia, ¿no? Como la matemática, filosofía. Nosotros acá estamos defendiendo la postura de que la ciencia del Irfan tiene sus fuentes en el Corán, ¿sí? Esto es un tema de disciplina y academia. Ahora después tenemos el camino del Irfan, o sea, la vía espiritual, que una persona a través de la adoración, de la devoción, logre, ¿sí? Este es un tema. El camino, nosotros dijimos, el origen del camino del Irfan es la fitra. ¿Qué es la fitra? La naturaleza primigenia, o sea, el ser humano. O sea, todo ser humano, en su calidad de ser humano, tiene abierto un camino hacia el haq, hacia la verdad. Sea hindú, sea budista, sea... El ser humano, o sea, porque en realidad la vía hacia Dios es el ruh, es el espíritu. Sayyid Tabatabai dice, cuando dice Ihdina Sirat al-Mustaqim, en el Fatiha leemos, guíanos el camino recto, dice, ¿qué es el camino recto? El camino recto es el ser humano, o sea, el ruh, el espíritu. El mismo hombre es el camino. Cuando los místicos hablan del camino, no hablan de un camino, digamos, real, que tiene que ver con un viaje de traslado de lugar a lugar, sino con un desarrollo del alma, del espíritu humano. O sea, el camino es el crecimiento del espíritu. De hecho, el kashf, el develamiento o el descubrimiento, la revelación mística, dicen que no es quitar velos, es que el alma humana crece en medida espiritual, ¿no? El espíritu crece. El crecimiento del espíritu le da capacidad para poder ver lo que está, pero antes por su pequeñez no veía. O sea, imaginemos como una comparación, digamos, de ejemplificación. Cuando yo estoy en un lugar bajo y veo el horizonte, lo veo de determinada manera, con determinada medida. Si yo mismo me elevo, quizás puedo ver algo más abierto, más amplio, se amplía mi visión, porque estoy en un lugar más elevado. El ruh va creciendo. En su crecimiento tiene ya capacidad de poder percibir otras realidades que están, pero que nosotros, como tenemos un ruh pequeño, no podemos percibir. Entonces, el camino es el espíritu humano, ¿no? Acá está Dios y acá está la creación. Entre Dios y la creación hay un camino. Este camino es el espíritu del hombre. Uno lo que tiene que hacer es purificar ese espíritu para llegar a Dios. La posibilidad, acá vamos al tema que preguntaste, la posibilidad de poder conocer a Dios está abierta para todo ser humano, no hindú, hasta aunque sea incrédulo. O sea, el ser humano, por el mismo hecho de ser ser humano y tener ruh, que eso es directamente de Dios, es esa, digamos, dimensión divina, tiene la capacidad de poder conocer a Dios de una forma directa, aunque no tenga religión. O sea, la religión en el conocimiento directo de Dios no tiene ningún tipo de intromisión. O sea, lo que voy a decir
ténganlo con cuidado, tómanlo con cuidado porque tiene su explicación. La religión no es la herramienta única para poder conocer a Dios. El mismo ser humano tiene en su ser las herramientas para conocer a Dios. Man arifa nafsa faqad arifa rabbah, dice el profeta. Quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. No dice quien sigue el Islam, quien sigue la Sharia. Quien se conoce a sí mismo. O sea, el conocimiento de Dios es posible para cualquier hombre, aunque no tenga religión. Ahora, ¿eso significa que está en el camino correcto? ¿Eso significa que el camino que siguió es la verdad? ¿Eso significa que el hinduismo en este caso es la última de las religiones o el Islam no es la última de las religiones? No. Una cosa es tener la capacidad de poder conocer a Dios de forma directa, aunque no sea a través del Islam, que eso es posible. Nosotros creemos en los místicos cristianos, judíos, budistas, hasta los indígenas. Tenemos indígenas en América Latina que tienen experiencias místicas. Y otra cosa es que el camino para llegar a Dios sea el Islam o no. Ahora vamos al tema del Islam. La religión, el tema de la fitra es común a todos los seres humanos, ¿sí? A través de la fitra uno puede llegar a Dios, no hay problema. ¿La religión qué es? La religión, primero, nos asegura el llegar. O sea, no todo camino de búsqueda siempre llega a Dios. Muchos se desvían, muchos llegan a, digamos, niveles anteriores a Dios. O sea, tienen experiencias místicas, porque ahí hay que hablar de otro tema, que es el concepto de experiencia mística. Que uno tenga experiencia mística no significa que haya llegado a Dios, o que haya conocido a Dios de forma directa. O sea, uno puede estar en el camino y de repente mirar y ver el paraíso, ¿sí? Oler el aroma del profeta Muhammad, no sé lo que sea. Pero no necesariamente es un místico que llegó a Dios, ¿no? La experiencia mística es diferente. La experiencia mística es toda experiencia que uno tiene con esa dimensión, aunque no sea Dios, aunque sean los niveles anteriores. Ahora, ¿la religión qué es? La importancia de la religión en el camino místico. Primero, nos asegura que 100% a través de ella llegamos acá. O sea, ya desde el comienzo tenemos la seguridad de que vamos a llegar ahí. 2, es el camino más rápido para llegar. Es el camino más rápido. Uno puede llegar a través del budismo, pero el budismo quizá uno tiene, por ejemplo, que durante 40 años meditar 5 horas por día y no respirar y alimentarse con alimentos específicos y no sé. El Islam, la vida normal de un musulmán te lleva a Dios. O sea, no cometer pecados y cumplir con lo obligatorio te hace llegar a Dios. No hace falta nada especial. Aunque no se llegue a una experiencia mística. No, estamos hablando de la persona que supuestamente cumple con el Islam. El hecho de cumplir con el Islam, claro, ya te acerca a Allah. Claro, seguro. Entonces, el tema de la religión no es una condición, digamos, fundamental para el camino místico. Por eso, de hecho, tenemos el famoso poema de Ben Arabi, que cuenta, lo sabés vos, Muhammad Ali. ¿Cómo es que dice? ¿No lo recordás? Mi corazón, ¿no? Eso. Lo pusiste en tu libro, me parece. Mi corazón, ¿no? Mi corazón es la Kaaba para los musulmanes. El templo para los templo de Jerusalén para los cristianos. Sí, como diciendo que las religiones son, ¿no? Y de ahí viene todo el tema este de Schwann, que escribió sobre la sustancia de la religión y la forma y sustancia de la religión. La religión no es que hacer la forma. Nosotros hablamos en la primera clase, cuando hablamos de la Sharia, que es, digamos, la cáscara, ¿no? O sea, la Sharia es la cáscara. El núcleo está en el corazón de todos los hombres. El núcleo está se puede encontrar a través de cualquier camino. Ahora bien, eso es un tema. Igualmente nosotros llegamos a Dios y lo conocemos. Ahora, ese Dios que conocemos tiene leyes, tiene normas, tiene obligaciones. El hinduismo me asegura, digamos, que la conformidad de Dios esté en ese camino. Para nosotros no, únicamente el Islam. O sea, ahí está otro tema que tiene que ver con la salvación, con el fuego, con el infierno, con la conformidad de Dios. A lo que voy. Esto al fin y al cabo no es más que un ejercicio espiritual para conocer algo. Ahora, no significa que Dios esté conforme con nosotros, no significa que volvamos a ir al paraíso, no significa que somos personas de la salvación. Por eso el tema religioso tiene que ver con otra cuestión, que es nuestro futuro, que es nuestro destino, nuestro devenir, hacia dónde vamos.
la vida después de la muerte, y ahí sí o sí es el Islam, o sea, no podemos seguir. Entonces, eso yo quería hacer, digamos, una diferencia entre el tema del irfán como un camino de la fitra, que cualquier persona tiene la capacidad de poder lograr ese encuentro con Dios y conocerlo, y otra cosa es lograr la salvación, la conformidad de Dios, la recompensa de Dios y toda esa historia. Pero sí, es posible a través de cualquier camino espiritual, digamos, hay dos, digamos, caminos, que el introspectivo y el extrospectivo. En el introspectivo la religión es importante. O sea, el que quiere llegar a Dios a través de un trabajo interno, de conocerse a sí mismo, de quitarse los velos, de purificarse, ¿sí? Ahí no es necesaria la religión. En el camino extrospectivo, sí, a través de la conducta, a través de la moral, de los principios, de los valores, de la devoción, de la adoración, ¿sí? Obviamente el Islam tiene los dos, lo que llaman al-afaq y el anfus, el camino de los horizontes, que dice el Corán, reflexionar en los horizontes, y el camino de reflexionar sobre uno mismo, o sea, introspectivo, volverse a man arifa nafsa faqad arifa rabbah. Una cosa, por ejemplo, antes de que fuera revelado el Corán, existían musulmanes. No. O sea, Ibrahim, Sí, muslim, sí, en el sentido Isa, general. Adán están considerados como musulmanes, ¿no? Sí, Entonces, no musulmanes, muslim. Muslim. Entonces, se puede decir que la verdadera esencia de lo que es la espiritualidad se traslada esa religión al principio se puede decir, del mundo, ¿no? Y entonces se puede decir que si existía antes de la llegada del Corán muslim, la fuente hoy en día puede ser directamente desde Alá, pero también la inspiración del Corán, del Injil, de la Torá y de otra serie de que a lo mejor que no han llegado hasta hoy. No. O sea que no hay contradicción, ¿no? Sí y no. Sí, porque obviamente son dos libros de Dios, y todos tienen el mismo origen, y todos revelación divina, y todos hablan de lo mismo, pero no porque Dios mismo envió otros libros, o sea, para que caduque el primero. Si mandó la Torá, después mandó el Injil, o sea, Dios cuando manda el Injil te está diciendo, mira, ya la Torá de ahora en más, dejarla al lado, seguir el Injil. Cuando manda el Corán te dice, bueno, de ahora en más el Injil dejarlo una, porque si no Dios hubiera mandado un solo libro, lo hubiera dejado. Hay un tema que quería, yo para terminar un poco el tema de la religión y eso, explicar que también es necesario tenerlo en cuenta con respecto al encuentro con Dios y a esto del hinduismo o cualquier otro religioso que puede llegar, y es que un poco la diferencia con el tema del Islam está en que muchas veces otros tienen un encuentro con Dios y tienen una experiencia mística, pero eso lo tienen como un estado en árabe hal. ¿Qué es un hal? Algo que ocurre pero se va. O sea, yo por ejemplo puedo, supongamos, durante mi juventud enamorarme un día de alguien y sentir lo que es el amor, me enamoré, pero después eso voló, ya está y se terminó, una experiencia momentánea, se acabó, tuvo un principio, tuvo un fin, ¿sí? Después aparecen personajes que no, conocen al amor de su vida y mueren enamorados, o sea, durante toda su vida están enamorados y mueren con ese estado. A eso le llaman maqam, posición. La diferencia entre el maqam y el hal es que el hal va y viene, son experiencias momentáneas, como ráfagas le llaman, como algo que un destello de luz apareció y se fue. El maqam no, es algo que lo tengo, yo soy, ya me transformé yo en eso. A veces lo que ocurre con otras religiones es que llegan con un hal, o sea, tienen una experiencia, lo ven a Dios y ya está, se acabó. Nosotros lo que tenemos en el tema del Islam, por eso dicen que generalmente las otras religiones llegan al faná. El faná es la extinción del ser. El faná fillah, sí, el faná fillah, la extinción del ser en Dios, es el comienzo del faná. Que en la gran mayoría de las religiones el faná es el fin. O sea, en el hinduismo, por ejemplo, el llegar al faná, no sé cómo le llaman, el nirvana le llaman, supongamos que como el nirvana, ¿no?
y que la gota vuelve al mar, ¿no? Ese es el final del hinduismo. O sea, uno logra eso y ya está. Para nosotros no. El faná recién es el comienzo de esta etapa de encuentro con Dios. Por eso tenemos al-baqa ba'd al-faná, que significa la permanencia luego de la extinción. O sea, por eso uno de los viajes es el viaje interno en el haqq. O sea, una vez que el hindú o el budista, por ejemplo, puede llegar al haqq, puede llegar al encuentro, pero no puede nadar en él, no puede, digamos, merodear en él, no puede disfrutar de un viaje interno en el haqq, solo llega. El Islam lo que nos asegura es un poco el tema de el baqa, o sea, que permanezca uno en esa extinción, en ese faná, al baqa'u ba'da al faná. Es un tema importante. Y otra cuestión es el tema de los niveles que hay. Nosotros tenemos hasta dentro del Islam mismo, por ejemplo, nosotros como chiitas, por ejemplo, consideramos que la persona que no tiene al Imam Ali alayhi salam, o al Imam, al hombre perfecto, como el guía que es el que le lleva de la mano hasta Dios, tampoco logra los verdaderos maqames, las verdaderas posiciones espirituales. Para nosotros, por ejemplo, un sunnita que no acepte la wilaya de los imames, por ejemplo, por más místico que sea, no puede lograr llegar a aquellas posiciones dentro del haqq, digamos, de la verdad, que llega el seguidor de Ahlul Bayt al-Muslim. Entonces, eso no solo ocurre con otras religiones, sino hasta en el mismo Islam. Y en el mismo Islam también tenemos diversos niveles de los místicos, ¿sí? Te voy a dar una narración muy linda que habla un poquito de esto, de cuán diferente puede ser el estado de un místico de otro místico, a pesar de que los dos son seguidores del Islam y como dos compañeros del profeta. Abu Dar, que recién lo estuvimos leyendo, ¿sí? Dijimos Abu Dar de Jafari, el que era activista en contra del gobierno de los califas. Y Salman el persa. El profeta tiene una narración, sallallahu wa sallam alayhi, que dice: "Lau arifa Abu Dar ma fi qalbi Salman la qatalahu", que significa, si Abu Dar supiera lo que hay en el corazón de Salman, lo mataría. ¿Se entendió? Salman tenía tal grado de tawhid, digamos, y de unicidad con Dios y de encuentro con Dios, y digamos, una posición tan elevada en el misticismo, que Abu Dar, que él en sí ya era un místico, porque era uno de los grandes compañeros del profeta, dice: si hubiera sabido Abu Dar lo que hay en el corazón de Salman, lo mataría. Porque no soportaría, o sea, lo mataría en el sentido de que cuando uno dice, o sea, lo que hay ahí es como diciendo, a mí me pasa con el tema del conocimiento. El tema del conocimiento, a veces uno, digamos, hace una carrera pequeña, ¿no? Y bueno, ya se siente que tiene las herramientas como para... Y bueno, esa carrera nos llevó, supongamos, 5 años. Y después te encontrás con tipo que te dice: sí, estudié 45 años. Y algo te dan ganas de matarlo. O sea, si yo con 5 años me siento Dios, o sea, ¿entendés? 45, o sea, estudiaste más que yo 7, 8 veces, 10 veces, o sea, no sé, ¿entendés? Yo leo a veces la historia de los... A veces uno, viste, no sé, uno lee, por ejemplo, 5 horas por día y dice: bueno, leí 5 horas, después leo 18 horas por día. Me mató. ¿A dónde estamos? Y pasa eso, ¿viste? Con la adoración pasa lo mismo. Si uno alguna vez en su vida se levanta Salatul Layl, por ejemplo, dice: bueno, alhamdulillah. Y después el Imam Ali, cada noche 1000 rakas. Esas cosas que uno dice. Bueno, entonces, eso ocurre, ¿viste? Son tan distintas, digamos, y diversas los estados de los místicos que... Sobre el tema de Sirat al-Mustaqim, yo con lo que conozco de árabe, creo que está siempre mal traducido. A raíz Mustaqim es el camino que sube hacia arriba, no el camino recto, que implica como una horizontalidad. Entonces siempre usamos esa traducción del camino recto y perdemos esa dimensión que es la que tú pintas entre la creación, una dimensión ascendente. Yo creo que la raíz Rama de Mustaqim implica un ascenso, ¿no? En el sentido etimológico. Sí, lo que pasa es que generalmente, como el tema del Sirat está muy ligado a un camino horizontal. Pero ¿te refieres al de
Lo que pasa es que la palabra sirat en árabe, porque uno tiene que, el mustaqim ahí es sifa de sirat, es un adjetivo de sirat. Entonces no podemos ver la palabra mustaqim fuera de sirat, ¿no? Porque es adjetivo. Pero califica sirat, el camino elevado. Está bien, pero sirat, generalmente sirat, entiende uno, digamos, la avenida, la calle, el camino, ¿no? Sí. O sea, por eso puede ser que la gente lo traduce como camino recto, porque uno es más fácil entender un camino como algo horizontal que vertical. O sea, uno vertical dice, bueno, se caería. Pero que el aspecto espiritual Pero está bien, está bien. Que estamos tratando Sí, es muy sí. importante Sí, es considerar cierto, lo es que es el cierto. camino de ascenso. Es cierto. Una pregunta así pequeña. Cuando dice el Corán los Hanif, ¿qué se refiere? ¿A los profetas? Hanif son los creyentes antes de la época del profeta Abraham, por ejemplo, del profeta Ibrahim le llaman que era Hanif. Hanif es los monoteístas, la gente del Tawhid, la gente que... Gente de conocimiento que se considera antes de la revelación, ¿no? La religión de Abraham era el Hanifía, o sea, sí, el Islam general, digamos el monoteísmo real, puro. Sí, este Islam que tú Sin hablabas. contaminar No es de lo del contaminado. de la... Otros llevaron el nombre, digamos, de sus profetas, como el Masihí, por ejemplo, el cristianismo por Cristo. O sea, que la religión de Ibrahim le llaman Hanif, o sea, era Hanif. Hanif es alguien que se somete a Dios, el que se somete a Dios. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.